A partir de la caída del ser humano y a través de la historia del ser humano hasta nuestros días, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, niños y ancianos, han tenido, tienen o tendrán durante su vida un temor, un miedo a algo. Y la persona que tiene miedo, tiene miedo. A veces como adultos nos parece irracional que un niño diga, tengo miedo a la oscuridad. Porque nosotros como adultos la mayor parte pues no tenemos miedo a la oscuridad. Entonces decirle a alguien que no tenga miedo es tan irracional como decirle que tenga miedo. Sería como decirles a ustedes, ténganle miedo a esta pluma. ¿Alguien le tiene miedo a la pluma? Tal vez alguien le tuviera miedo a la pluma, lo cual sería una fobia. Pero cuando tú le dices a alguien no tengas miedo, no puedes esperar que no tenga miedo, porque esa persona en particular lo que percibe es la diferencia entre la amenaza que ve y los recursos que tiene para afrontar esa amenaza. Eso es el miedo, es la diferencia entre lo que le temo y lo que tengo para afrontar a lo que le temo. Y como humanidad le tenemos miedo a cosas más grandes. Por ejemplo, miedo a una calamidad natural, a un terremoto, a algo que sea fuera de lo común del día a día. Miedo a la pérdida financiera, miedo al fracaso, miedo a estar solo, miedo al rechazo, miedo a los problemas repentinos, algo inesperado que suceda, miedo a la depresión y sobre todo miedo a morir. El día de hoy vamos a hablar de miedo a la enfermedad grave y más que hablar del miedo a la enfermedad grave, vamos a hablar de estímulos prácticos para enfrentar las enfermedades, vencer los temores con la fe. Imagina que estás en la mañana, acabas de despertar y estás en tu cama y tal vez acostumbras poner despertador, suena el despertador en ese momento y te despiertas. Muchos de nosotros, muchos de ustedes tal vez, encendemos la radio, encendemos la televisión y vemos las noticias para ver cómo está el clima, si va a llover, cómo está el tráfico y demás. Y luego empezamos a escuchar noticias más allá de lo local. La guerra en Ucrania, Rusia, las nevadas en California, los terremotos que acaban de pasar desafortunadamente y otras cosas. Y muchas veces decimos, ¿para qué me levanto? ¿Para qué me levanto, Señor, si todo esto está pasando? Sin embargo, tal vez tu temor de la mañana no esté en las noticias. Tal vez se trata de tu trabajo, algo más personal, algo más común. Tal vez tienes miedo de si vaya a haber un recorte de personal y quedes fuera. Tal vez tienes temor de que no estés dando el ancho, como se dice, en las expectativas de tu patrón para cumplir tu trabajo. Y tu temor tal vez esté en una situación más personal, con tu familia, en tu casa. ¿Tendrás el dinero necesario para pagar la renta? ¿Tendrás para pagar la colegiatura, para comprar útiles escolares, para comprar el mandado de la semana? Tendrás tal vez temor de tu matrimonio, que pareciera estar tambaleándose. ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupa el embarazo de tu hija soltera que está embarazada? Hay temores y hay temores en el ser humano. Un hombre joven una vez se le acercó a un pastor en una iglesia después del servicio y llorando le pedía que orara por él. Y le dijo, mire pastor, he estado fuera casi un año. Me fui a trabajar a Estados Unidos y estoy regresando. Y tengo temor de que podría estar pasando algo en mi casa de lo cual no estoy enterado. Y tengo temor de que podría estar perdiendo una verdadera relación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Podría. Esa es la palabra que tal vez nos atormenta. Nuestro mayor temor es la amenaza de lo que podría ocurrir. Tal vez ahorita no esté pasando nada, pero ¿podría ocurrir algo? Eso es lo peor, el temor nefasto de que algo está mal, pero no sabes qué.
Eso te envuelve como una nube, como la niebla, como la neblina cuando sales aquí por allá en otoño, entrando el invierno y que está todo con neblina y que te envuelve y no sabes cuándo va a terminar. ¿Qué es el temor según el diccionario? Dice, el temor se denomina el sentimiento de inquietud o de angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Esta palabra viene del latín que significa miedo o espanto. Y si has batallado con el temor, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. El temor no respeta a la gente ni a la edad. Golpea al débil, al poderoso, atormenta al joven, al viejo, al rico, al pobre, hasta los que parecen tenerlo todo. Los actores, las actrices, los deportistas, los líderes intrépidos, los jóvenes que se arriesgan a hacer cosas aventuradas. A veces confiesan tener una fobia. Y la gente pasada del pasado, la gente famosa del pasado no era distinta. Por ejemplo, George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, él le tenía miedo a que lo enterraran vivo. Richard Nixon, que fue otro presidente de Estados Unidos, le tenía temor a los hospitales. Y Napoleón Bonaparte, el genio militar y político de Francia, ¿saben a qué le tenía miedo Napoleón? A los gatos. Entonces el temor es un ladrón, porque erosiona nuestra fe, se lleva nuestra esperanza, se roba la libertad y se lleva nuestra alegría de vivir la vida abundante en Cristo. He mencionado la palabra fobia. Fobia es el temor intenso, irracional, de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa, una situación. Habrán oído la palabra claustrofobia, el miedo a estar en un lugar cerrado. Su contrario es agorafobia, el temor a estar en un lugar abierto. Y hay fobias a cosas tan raras y tan inverosímiles, tal vez para muchos de nosotros, como tenerle miedo a los niños. Hay gente que le tiene miedo a los niños y eso se llama misopedia. A las arañas, al viento, a las alturas, hay un sinfín de temores. Y las fobias son como los anillos de una serpiente, de una boa, por ejemplo. Si te atrapa una boa y tú haces fuerza, es más difícil que los anillos de la boa se cierren. Pero si te pones blandito y suavecito, te va a comprimir. Y es igual, entre más nos aflojamos nosotros, más fuerte nos aprieta el temor. Lucas 4, versículo 18 dice que Jesús vino a proclamar que los cautivos serán liberados. Y eso incluye, hermanos, a los que somos prisioneros del temor. Lucas también dice que la verdad es la clave de la libertad. ¿Y saben cuál es la verdad? Dios es bueno. Esa es la verdad. Dios es amor y tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros como sus hijos. Dios es nuestro refugio, fortaleza, escudo y defensor de los que confiamos en Él. Entonces, el Salmo 91, versículos del 5 al 7 dice: no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lance en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Miedo a la enfermedad grave. ¿Qué podemos hacer para vencer ese miedo a la enfermedad grave con la fe? Isaías 41, versículo 3 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. La enfermedad predomina en este mundo. Para nosotros, para mí al menos, es difícil imaginar a alguien que no tenga o haya tenido una enfermedad, una salud perfecta. Pero Adán y Eva sí fueron perfectos, nunca tuvieron una enfermedad. Sus cuerpos eran absolutamente impecables. Y el concepto de enfermedad era extraño para ellos. Si les hubiéramos dicho: oye, ¿de qué estás enfermo? ¿Nunca te has enfermado? Nos hubieran dicho: ¿enfermedad? ¿Qué es eso? El pecado, por supuesto, destruyó esa realidad. Y les costó el don de Dios de perfección y corrompió todo el orden creado.
Como nos dice Pablo en Romanos 8, versículos 20 al 22, la creación de Dios ahora aquejada de enfermedad y de corrupción gime de angustia. Entonces, debido a la rebelión de Adán y Eva, la enfermedad ahora es un factor predominante en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, sin excepción, cada uno pasará cierta parte de su vida enfermo, herido o moribundo. Cada uno de nosotros. Y pensamos en la enfermedad como algo que no nos gusta, algo repugnante. Y pensamos en la enfermedad con temor. Y en alguna parte de nuestro espíritu nos damos cuenta de que las cosas no tenían que haber sido de esa manera. Pero Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y por eso las amenazas a la vida llegan como un intruso que odiamos. Y anhelamos el día en que la maldición del pecado será cancelada. Como dice Romanos 8:23, deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Sin embargo, y hasta que llegue ese día, tenemos que sobrellevar lo inevitable de la corrupción corporal. La Biblia incluso nos dice cuánto tiempo se espera que vivamos. La Biblia dice en el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Y a medida que nos hacemos viejos, nos preocupamos más por los dolores y por los achaques y por lo que esos dolores y achaques pudieran significar. Nos sentimos ansiosos cuando vamos al médico a que nos interprete los resultados de los análisis que nos encargó. O sencillamente una consulta general que vayamos. Y vemos la cara del médico esperando adivinar si es malo o es bueno lo que nos va a decir. Y nos da pánico esa sensación en el pecho o ese bulto que tocamos en alguna parte de nuestro cuerpo que no debería estar ahí. Y esos son temores básicos y primordiales. Y la muerte, hermanos, hace su trabajo poco a poco. Poco a poco estamos muriendo. Primero viene la erosión de los dientes, luego la pérdida de flexibilidad en las extremidades, en todas las articulaciones, la pérdida de los sentidos. ¿Y qué podemos hacer como seres humanos para mantener nuestro cuerpo, para darle mantenimiento? Solo hay unas cuantas cosas que podemos hacer. Corremos, hacemos ejercicio, comemos bien y luego algún día terminamos en un hospital. ¿Y sabes qué pasa? Nos morimos de nada. Mi padre murió de nada. Él era un hombre anciano, pero era íntegro, completamente vívido en su mente, elocuente al hablar. Y en una semana se vino para abajo. Y murió de nada. Y tal vez nosotros también muramos de nada. ¿Y qué decimos? Sí, se murió de viejo. Entonces el ángel de la muerte puede entrar en nuestros cuerpos de muchas maneras. Y así a nivel mundial, ¿de qué se muere la gran cantidad de gente? En este orden es cardiopatías, cuestiones relacionadas con el corazón, cáncer, enfermedades respiratorias, derrame cerebral, Alzheimer, diabetes y neumonía. En ese orden muere la gran cantidad de gente. Y las enfermedades no solo nos pegan en el cuerpo, nos pegan en el bolsillo. Una situación médica grave puede exterminar a una familia que viva con lo mínimo. Entonces, cuando nuestra salud se deteriora, también lo hace nuestro bolsillo. Y la enfermedad es una alteración más o menos grave de la salud, pero interrumpe nuestros patrones de vida. Nos quita el control, no somos la misma persona que éramos antes de enfermarnos y crea barreras con otras gentes, con compañeros de la iglesia, con hermanos en el cuerpo de Cristo. Y la enfermedad nos envía a clínicas y hospitales donde todo es caro y donde ponemos nuestro destino en manos de extraños. Hace que dependamos de medicinas misteriosas y muy caras. Y los hospitales no son lugares divertidos, al menos para nosotros como pacientes.
Hay agujas, monitores, píldoras, termómetros, botones de alarma y un montón de aparatos que no entendemos. Sin mencionar que no hay modestia ni privacidad. Aquellos que hemos estado en el quirófano una o más veces, sabemos lo que es estar ahí. Estás a merced de alguien. Gloria a Dios por el trabajo de los médicos, las enfermeras y quienes se dedican a cuestiones de la salud. Cuando estás en el quirófano, tal vez es la primera, la única vez para ti. Para ellos es su trabajo. Y estás ahí a lo que vaya y escuchas conversaciones como las que tendrías en tu trabajo. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal estuvo la carne asada? Etcétera. Es el trabajo de ellos. No que no se preocupen por uno, pero es su trabajo. No sé cuántas veces lo hacen al día, 1, 2, 10, lo han hecho cientos de veces. Para ti es la única. Y te sientes que estás a merced de alguien que no conoces. Te sientes desvalido. Todos le tenemos miedo a las enfermedades. Pero al final alguna enfermedad nos alcanzará o simplemente moriremos de viejos. Tal vez estés batallando con una enfermedad en este momento. Tal vez la enfermedad esté a la vuelta de la esquina. Quizá algún ser querido está sufriendo por una enfermedad. Las enfermedades son frecuentes y son inevitables. No las podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la manera como las entendemos. Y eso va a marcar la diferencia. No es una sorpresa tampoco que la Biblia tenga mucho que decir acerca de las enfermedades y la manera en que la gente de la Biblia las sobrellevó. Quiero darte algunos ejemplos bíblicos sobresalientes de enfermedades. Yo no conozco a ningún pastor que haya predicado sermones acerca de personajes enfermos de la Biblia, pero si lo hiciera te aseguro que tendría material para muchos sermones. Por ejemplo, Pablo y su espina en mi carne, que podría haber sido una enfermedad física, en 2 Corintios 12. Job, sentado en su montón de cenizas, cubierto de llagas, en Job 2. Lázaro, un joven con una enfermedad terminal, en Juan 11. La mujer con el problema de hemorragia, en Marcos 5. Naamán y su lepra, en el 2 libro de Reyes 5. El rey David y la enfermedad fatal que se apoderó de él en el Salmo 41. El rey Asa y la enfermedad de sus pies en el 1 libro de Reyes 15. El rey Joram y su enfermedad abdominal en el 2 libro de Crónicas. Los amigos galileos de Cristo con toda clase de enfermedades y dolencias en Mateo 4. Epafrodito, que estaba enfermo incluso a punto de morir, en Filipenses 2. Y Dorcas, que se enfermó y murió y fue resucitada por Pedro. Cuando leemos en las Escrituras de gente que estuvo enferma, que sufrió de varias enfermedades, reconocemos las emociones que ellos tenían, que son las mismas que tenemos nosotros en estos días. Eso no ha cambiado en relación a las enfermedades. Un ejemplo es Ezequías. Ezequías era un rey de Judá. Se nos cuenta de su enfermedad en 3 partes de la Biblia. 2 libro de Reyes, en el libro de Crónicas y en Isaías. Ezequías fue uno de los reyes más grandes de Judá. 2 libro de Reyes, capítulo 18, versículo 5 dice: Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ezequías subió al trono a la edad de 25 años y trajo un periodo de avivamiento religioso en el que recibió el estímulo de Isaías, que tal vez fue el mayor profeta, el más noble y el más elocuente. Ezequías abrió las puertas del templo de Jerusalén, que habían estado cerradas, y comenzó la renovación a través de los sacerdotes y levitas. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Los versículos finales de este capítulo 24 que les menciono, el capítulo 29, describen los grandes servicios de consagración del templo y la alegría del rey y de su pueblo, que sentían que Dios estaba haciendo algo grande entre ellos. En el capítulo 30 nos enteramos de que la mano de Dios estaba en esa nación, al reunir a su pueblo en unidad y obediencia a Dios. El 2 libro de Crónicas, capítulo 31, nos da un resumen del reinado de Ezequías.
Dice, el rey Ezequías hizo lo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios. Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. El reinado de Ezequías fue una época de oro. Lo tenía todo Ezequías. Era una época de fe, de prosperidad en Judá. Y todas las cosas caminaron bien de 10 a 15 años. Entonces, cuando Ezequías cumplió 39 años, se enfermó. Y el profeta Isaías llegó a verlo y le dijo, esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque te vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Isaías 38, versículo 1. ¿Cómo reaccionarías si supieras que te vas a morir? Ezequías no murió, inclusive Dios le dio 15 años más de vida, pero eso será tema de otra prédica. ¿Cómo reaccionarías si supieras que te vas a morir? Si un hombre piadoso como Ezequías, dice la Biblia en Isaías 38, versículo 3, se echó a llorar amargamente, entonces podemos entender que no es pecado mostrar dolor cuando nos llegan las terribles noticias médicas. Ezequías no solo era un rey piadoso, era un rey humano, piadoso. Y los seres humanos naturalmente mostramos dolor cuando nos dan malas noticias. ¿Cómo hacemos para enfrentar las enfermedades? ¿Qué estímulos prácticos podemos tomar nosotros como seres humanos en este momento para enfrentar alguna situación médica o de enfermedad? Si trajéramos a Ezequías de vuelta de la historia, después de haber pasado el periodo de enfermedad y que Dios le dio 15 años más de vida, y le preguntáramos, Ezequías, dinos, ¿qué nos recomiendas tú que hagamos para sobrellevar esta temporada de enfermedad por la que estoy pasando? Yo casi estoy seguro que nos diría 5 cosas, Ezequías. La primera de ellas sería, centra tu mente. La segunda sería, cuenta tus bendiciones. La tercera, continúa tu trabajo. La cuarta, reclama tus promesas. Y la quinta, considera lo que hay para ti en el futuro. Voy a abordar estas 5 recomendaciones una por una. La primera es, centra tu mente. Segunda de Timoteo 1, versículo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Eso es centrar tu mente, autodisciplina. La Biblia nos está invitando a que como seres humanos tengamos disciplina mental. La imaginación humana tiene una fuerza poderosa. Nos puede mostrar algo bello, de algo tan simple que estemos viendo delante de nosotros. O con lo mismo que estamos viendo puedes pensar lo peor y pensar que va a acabar mal algo. Y esto está en tu mente. La imaginación puede hacer que el miedo nos controle. Y esto es algo a lo que Dios nunca nos va a someter, que el miedo nos controle. En el versículo que acabamos de leer, el poder que aleja el temor es una mente disciplinada. ¿Cómo mantenemos una mente disciplinada? Cuando capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto está en la Biblia. Segunda de Corintios 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo escribió estas palabras cuando los apóstoles falsos de Corinto decían mentiras de manera pública en cuanto al ministerio de Pablo. Cuando un pensamiento que no es de Dios entra a nuestra cabeza, por ejemplo, estoy enfermo, me voy a morir. Examinamos ese pensamiento a la luz del conocimiento de Dios, es decir, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y nos preguntamos, ¿tiene ese pensamiento alguna base en la realidad? ¿Tengo el conocimiento suficiente para decir sí me voy a morir?
¿O me lo estoy imaginando? Y tal vez esperando lo peor. Si no tiene ese pensamiento ninguna base, lo capturamos. ¿Sí? Ya no puede andar libremente por ahí ni llevar nuestra imaginación lejos de la bondad de Dios hacia un miedo enfermizo. Hubo una misionera cristiana canadiense llamada Isobel Kuhn, y ella batallaba contra el cáncer. Y cuando esto pasaba, ella se dio cuenta de que el verdadero enemigo, el cáncer, estaba tan avanzado que no era posible que ella sobreviviera. Pero aparte de eso, el enemigo más grande estaba en el mundo invisible de la imaginación de ella. Y ella escribió, ella dijo, tuve que permitir que mi imaginación jugara con mi futuro. Creo que ese futuro está ordenado por Dios y ningún hombre puede adivinarlo. Para mí, permitirme imaginar cómo o cuándo vendría el final no solo no me llevaba a ningún lado, sino que era definitivamente dañino, por lo que tuve que poner mis pensamientos en cautiverio para que no deshonraran a Cristo. ¿Qué tan distinta sería tu vida si pusieras ese pensamiento cautivo y lo alejaras de tu mente? ¿Dormirías mejor en la noche? ¿Qué tan feliz serías y cuánto menos ansioso o ansiosa estarías? ¿Cuánto más disfrutarías los momentos con tus amigos? Lograr una mente disciplinada y centrada no es tan difícil como creemos. No lo es. Si leemos simplemente las Escrituras profunda, atenta y abiertamente cada día, invitaremos al Espíritu Santo a que nos dé nueva fortaleza a nuestros pensamientos. Solamente el Espíritu Santo puede domar el poder imprudente de nuestra mente humana. Una mente centrada en la verdad de Dios es la clave para estar firmes y no darnos por vencidos. Número 2, ¿qué otro estímulo práctico podemos tomar al enfrentar enfermedades? Contar nuestras bendiciones. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hay en sus Biblias, si pueden encontrar, por favor, Efesios 1, versículo 3. Son 3, 4 renglones y lo leen en voz baja ahí o mentalmente. Lean Efesios 1, versículo 3 y pongan cuidado en todo lo que dice. ¿Y qué tal si alguien apesumbrado por el dolor de una enfermedad leyera? Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando estamos bien y con salud, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Eso no dice ese versículo. Ese versículo no habla cuando estemos bien y con salud. Sencillamente dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Punto. Ya sea que estemos fuertes o débiles, sanos o quebrantados, estamos bendecidos. Juan 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. O sea, de su abundancia todos hemos recibido una tras otra bendiciones inmerecidas. Tal vez te preguntes cómo en medio de la enfermedad debilitante es posible que nos sintamos bendecidos. Pero no se trata solamente de sentirse bendecido, como si fuera algo que tenemos que conjurar en nuestra imaginación, sino que se trata de ver las enormes bendiciones que realmente están ahí. En épocas de enfermedad, nuestras bendiciones llegan a ser más claras, más ricas y más significativas. Hay algo terapéutico en lo profundo de nuestro corazón cuando contamos esas bendiciones. Podemos alegrarnos si estamos postrados en una cama de hospital, si va un hermano en la fe a hablar, llorar por nosotros.
Cuando va alguien a visitarnos y ora por nosotros, es una bendición. Nos sentimos bendecidos cuando llega el enfermero o la enfermera, que lo más seguro es que no la conozcamos, pero llega y amablemente nos atiende. Cuando llega el médico con una sonrisa y nos dice lo bien que estamos progresando. Cuando leemos un versículo en la Biblia y decimos, híjole, ¿cómo sabía Dios que este es el versículo que estaba requiriendo? Cuando entra la luz por la ventana en la tarde en nuestra cama de hospital y nos alegramos de lo bello que es la vida. Cuando le das un sorbo al té de manzanilla sin azúcar que te dan después de haber estado una semana en terapia intensiva, siendo alimentado solamente a través del suero por vía intravenosa sin haber comido nada. Te sabe a gloria. Entonces en la enfermedad nuestro enfoque se agudiza y nuestra percepción de lo que es verdaderamente importante sobresale de todas aquellas cosas superfluas que cuando estamos sanos no las vemos. Entrenamos para localizar esas flores silvestres en el desierto a través de la enfermedad. Lo que no vemos cuando estamos sanos, lo vemos cuando estamos enfermos. Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto no es fácil. Aquellos que han estado enfermos, los que hemos estado enfermos, no es fácil. Pero es esencial para mantener nuestra salud espiritual y una buena actitud. Y nos libra de la tiranía de estar limitados a un cuerpo físico que se está deteriorando por la enfermedad. Y nos damos cuenta que la enfermedad no define quiénes somos, sino que a través de la enfermedad nos damos cuenta de que somos más que nuestros dolores y nuestros achaques. Y también nos lleva la enfermedad de lo terrenal a lo celestial. Y eso juega un papel importante en nuestra recuperación. La Biblia dice que debemos estar agradecidos por todas las cosas, como el dolor. La Biblia no dice que debemos estar agradecidos por todas las cosas, como el dolor y la incomodidad de la enfermedad. La Biblia no lo dice, no dice está agradecido por todas las cosas. Pero la Biblia dice que debemos dar gracias en todas las cosas. Hay una gran diferencia, incluso en la enfermedad. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo, incluyendo la enfermedad. Entonces da gracias porque hasta tu enfermedad te da la oportunidad de glorificar a Dios. ¿Qué más podemos hacer cuando estamos enfermos y que decimos, estoy enfermo? Hay una diferencia. Lo que podemos hacer es continuar nuestro trabajo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muchos cristianos saben cómo Dios los salvó. Cómo Dios nos salvó a nosotros por gracia y por medio de la fe. Pero no todos los cristianos sabemos por qué y para qué Dios nos salvó. Efesios 2, versículo 10, nos da la respuesta. ¿Por qué y para qué Dios nos salvó? Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué nos salvó Dios? Porque somos hechura suya. ¿Para qué nos salvó? Para buenas obras, para que andemos en las buenas obras. Una vez me dijo un plomero que fue a mi casa, bien resfriado el señor, a corregir un problema que tenía yo con el drenaje. Yo le dije, pues, ¿por qué no se va a su casa? Anda muy enfermo. Yo creo que no es conveniente que trabaje así. Y él me dijo, y esto fue una lección de sabiduría para mí, me dijo, no puedes hacer mucho en la vida si solo trabajas en los días en que te sientes bien.
No puedes hacer mucho en la vida si solo trabajas los días en que te sientes bien. ¿Cuántos de nosotros al estar enfermos decimos, híjole, estoy enfermo, no puedo? En su lecho de muerte, el profeta Eliseo siguió aconsejando a Joás, rey de Israel. El segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La historia está llena de ejemplos de santos que sirvieron a Dios mientras el cuerpo y el aliento se los permitieron. Mientras estemos en esta tierra, siempre hay trabajo que podamos hacer, y aunque no podamos caminar con el cuerpo, podemos caminar en el espíritu. La misionera canadiense que les contaba, Isobel Kuhn, cuando batallaba contra el cáncer, descubrió que mantenerse ocupada era una buena medicina para ella. Estuvo acostada mucho tiempo y, sin embargo, tenía una agenda. Hacía cosas, hasta el límite de lo que su enfermedad le permitía. Trabajaba en su libro, tenía un ministerio de oración, leía y estudiaba, leía las cartas que le mandaban sus amigos. Y cuando no tuvo fuerza ni para eso, ella dijo, en esta condición de vida no puedo tener buena salud y una vida normal. Por lo tanto, acepto el hecho y no me preocupo por eso. Isobel Kuhn falleció el 20 de marzo de 1957, llena de fe y alegría. Ella dijo, enfrentar el fin del peregrinaje terrenal de uno no es algo melancólico para un cristiano. Es como la preparación para el viaje más emocionante de todos. Así que la condición en que nos ponga una temida enfermedad se convierte en un trampolín al cielo. Déjame te cuento otra historia. Son historias reales. Esta es la historia de un personaje llamado John Pounds, por allá por los años 1700. John Pounds era un obrero adolescente alto, musculoso, fuerte, que trabajaba en los muelles de un puerto en Inglaterra. Un día, John se cayó de lo más alto del mástil de un barco hasta la cubierta del barco. Cuando los trabajadores se acercaron, encontraron una masa sanguinolienta de carne y huesos rotos. John estuvo en la cama 2 años, mientras sus huesos sanaban. El dolor de John nunca acabó en toda su vida. Él por aburrimiento comenzó a leer la Biblia y con el tiempo John gateó de la cama, fuera de la cama, con la esperanza de encontrar algo que hacer con su vida. Un zapatero lo contrató y día tras día John se sentaba en el banco del zapatero con la Biblia abierta en su regazo. Él recibió a Cristo Jesús y nació de nuevo por la fe en Cristo, al estar leyendo la Biblia por aburrimiento. John juntó suficiente dinero para comprar su propia zapatería y ahí desarrolló un par de botas ortopédicas para un sobrino de él que estaba lisiado. Y pronto comenzó a hacer zapatos correctivos para otros niños. Su zapatería se convirtió, lo que podríamos decir, en un hospital infantil en miniatura. Y a medida que la carga de John por los niños aumentaba, él comenzó a alimentar niños sin hogar. Les enseñaba a leer y les hablaba del Señor. Su zapatería llegó a ser conocida como la escuela para niños pobres. John cojeaba frecuentemente a la orilla del mar, con alimento en sus bolsillos, buscando más niños a los cuales rescatar. John Pound rescató 500 niños de la desesperación y llevó a cada uno de ellos a los pies de Cristo. Su obra llegó a ser tan famosa que el movimiento de escuelas para niños pobres se extendió por toda Inglaterra en honor a John. El Parlamento inglés aprobó una serie de leyes para establecer escuelas para niños pobres, hogares para niños, hogares para niñas, escuelas de día, escuelas de noche.
Todos tenían clases bíblicas a las que miles de niños oían el Evangelio. John colapsó y murió el día de Año Nuevo de 1839 mientras atendía el pie ulcerado de un niño. Lo enterraron en un cementerio de una iglesia en un barrio del pueblo. Toda Inglaterra lloró y en la iglesia se colgó un cuadro que dice, allí está ese cuadro todavía, y este cuadro dice, serás bendecido porque ellos no pudieron recompensarte. ¿Quién habrías llegado a ser John Pound si no se hubiera quedado tan severamente herido? No lo sabemos, pero sí sabemos lo que llegó a ser a pesar de sus heridas, o quizá por sus heridas. Esto nos recuerda que nuestros dolores y limitaciones no quiere decir que Dios terminó con nosotros. Mientras más débiles llegamos a ser, hermanos, más se multiplica la gloria de Dios. Pasamos por tiempos difíciles frecuentemente. Esto nos equipara para más servicio. También nos permite tener más empatía y acercarnos con personas que de otra manera tal vez hubiera sido bien difícil que nos hubiéramos acercado. Nosotros desecharíamos el sufrimiento corporal como algo vil. Pero ¿sabe qué? Dios no desperdicia nada. En sus manos, en las manos de Dios, el sufrimiento se convierte en el medio para lograr milagros. Dios abrirá puertas nuevas de testimonio y el dolor que tengamos será la fortaleza a través de la cual Dios brillará a través de nuestras dolencias y necesidades. ¿Qué más podemos hacer cuando estamos enfermos? Cuando estamos enfermos podemos reclamar nuestras promesas. En Juan 11, versículo 4 leemos, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Antes dijimos que la sanidad tiene un propósito doble, nuestro bien y la gloria de Dios. Jesús fue un paso más allá cuando dijo que hasta la muerte puede glorificar a Dios. Quizás la verdad más grande en toda la Biblia, en lo que se relaciona a la enfermedad entre cristianos, está en las palabras de Jesús en Juan 1, versículo 4. Su amigo Lázaro estaba enfermo y Lázaro siguió enfermo hasta morir. Cuando Jesús llegó, su amigo ya había estado en la tumba 4 días. Sin embargo, Jesús no dijo que la enfermedad de Lázaro no incluiría la muerte. Dijo que no terminaría en muerte. Más bien, esta enfermedad proporcionaría una ocasión para que Dios fuera glorificado. Debido a la resurrección de Jesucristo, debemos reclamar la promesa de que aunque nuestras enfermedades puedan incluir la muerte, podemos morir de una enfermedad. La enfermedad no acabará en muerte. ¿Por qué? Porque nosotros también, hermanos, seremos resucitados. Con esta verdad podemos ver cómo Dios puede glorificarse incluso a través de la enfermedad. Al enfrentar enfermedades que amenacen la vida, nuestro temor puede ser reemplazado con la determinación de glorificar al que hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Efesios 1, versículo 11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ya para concluir, quiero decirles qué más podemos hacer cuando estamos acechados o afectados por la enfermedad. Podemos considerar nuestro futuro. Y no estoy hablando de futuro en este mundo, que también es muy conveniente considerar. Pero lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, cuando llegue su momento. Romanos 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínate
Imagínate que te acabas de ganar un viaje alrededor del mundo con todos los gastos pagados. Te van a llevar en avión privado, vas a estar en hoteles de 5 estrellas, vas a comer tacos de caviar todos los días, no sé si existen, pero a lo mejor te dan eso. Vas a tener todas las comodidades, te van a llevar a pasear por todos lados, todo está pagado, todo es espléndido, todo es maravilloso. ¿Te lo estás imaginando? Así es la mente, nos mueve hacia cosas que no existen. Pero bueno, volviendo a la historia, estás ahí con tu premio en la mano, llegó en un sobre cerrado. Y al momento de estar abriendo aquel sobre, te cortas el dedo con la orilla del papel. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Y tú vas a decir, ¡ay! Me corté. Y harías un gesto de dolor, tal vez durante medio segundo. ¡Ay! Me corté. Y luego te acuerdas del premio y con una sonrisa de oreja a oreja dirías, ¿qué importa que me haya cortado? Nos vamos a ir al viaje de nuestra vida. Yo no quiero decir nada que minimice la enfermedad. Yo conozco la desdicha de estar enfermo personalmente, no una, sino varias veces. Pero según Pablo y desde la perspectiva de nuestro Dios eterno, los sufrimientos de este mundo presente son menores que una cortada con el papel, en relación con la gloria que todavía se nos va a revelar. Y aunque Cristo ha conquistado el pecado y la muerte, los efectos del pecado y la muerte permanecen en este mundo, permanecen en nosotros. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que todo esto es temporal. La enfermedad debemos aceptarla, pero solo por ahora y siempre con el conocimiento de que su amo, o sea, la muerte en sí, ya no tiene poder sobre nosotros. Si esta vida fuera todo lo que tuviéramos, hermanos, entonces el cáncer y cualquier otra enfermedad que amenace la vida sería algo verdaderamente trágico para nosotros. Pero ¿sabes qué? Las puertas de la prisión de la muerte ya han sido destruidas. La muerte a nosotros, como hijos de Dios, ya no puede mantenernos cautivos. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Filipenses 1, versículo 21. ¿Qué hacemos? Ansiamos nuestros cuerpos nuevos, nosotros como hijos de Cristo, en la resurrección. Cuerpos perfectos y libres de todo defecto, como le explica Pablo. Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, versículo 21. Sería bonito, sería bueno estar sentados aquí y ahora como Lázaro y Ezequías, Lázaro resucitado de la muerte y Ezequías con 15 años más de vida que le dio el Señor. Pero si no podemos tener eso, simplemente seremos sanados después. Cada uno de nosotros que le pertenece a Jesucristo tiene algo así como un cupón de Lázaro. Vamos a ser resucitados después. Lo que Jesús hizo por Lázaro, Dios hará por nosotros. La gran diferencia es que nuestra vida restaurada será libre, eternamente libre de la enfermedad. Apocalipsis 21, versículo 4 dice, y con esto concluyo, Él no secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Un predicador escribió alguna vez, la enfermedad cuando se santifica nos enseña 4 cosas. La vanidad del mundo, la vileza del pecado, la impotencia del hombre y lo valioso que es Cristo. Yo quiero pensar que para nosotros, como cristianos, el valor que tiene Cristo para nosotros se lleva por mucho a la vanidad del mundo, a la vileza del pecado y a la impotencia del hombre. Si el cielo es lo que nos espera, hermanos, ¿de qué podemos quejarnos? En lugar de eso, piensa en lo mejor. Tenemos al gran médico que resucitó de los muertos a su propio Hijo, que dejó atrás una tumba vacía. Tenemos un hogar celestial, con puertas abiertas que nos van a dar la bienvenida. Tenemos un Salvador que nos comprende, que nunca imparte un
espíritu de temor en nosotros, sino un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Y entender todo esto es disfrutar de la salud espiritual que vence cualquier cosa que la enfermedad pueda causar.